Delaney tiene $830 en acciones de $10 y $14. El número de acciones de $14 es 5 más que el doble del número de acciones de $10. ¿Cuántas acciones de cada acción tiene ella? Para comenzar, necesitamos agregar expresiones para el número de acciones de $10 y el número de acciones de $14. Y como se nos dice que el número de acciones de $14 es 5 más que el doble del número de acciones de $10, primero dejemos que X sea igual al número de acciones de $10. Y ahora desde aquí, nuevamente, porque el número de acciones de $14 es 5 más que el doble del número de acciones de $10, podemos usar la expresión 2X más 5 para el número de acciones de $14. Observe que 2 veces el número de acciones de $10 sería 2 veces X, o 2X, y queremos 5 más del doble del número de acciones de $10, por lo que la expresión para el número de acciones de $14 es 2X más 5. También sabemos que el valor total es de $830, por lo que ahora podemos escribir una ecuación de valor que luego podemos resolver para responder la pregunta. La ecuación de valor será el valor de la primera acción multiplicado por el número de acciones de la primera acción más el valor de la segunda acción multiplicado por el número de acciones de la segunda acción debe ser igual al valor total. Entonces, el valor de la primera acción es de $10 por acción, y tenemos X acciones de las acciones de $10. Y, por lo tanto, el valor total de las acciones de $10 es $10 veces X. Dejando las unidades de dólares libres, eso nos da 10 veces X. Y luego tenemos más el valor total de las acciones de $14 va a ser $14 veces el número de acciones, que es $14 veces la cantidad 2X más 5, lo que nos da para nuestra ecuación 14 veces la cantidad 2X más 5. Debe ser igual al valor total de $830. Y ahora necesitamos resolver la ecuación para X. A la izquierda, 10 veces X es igual a 10X. Y luego distribuimos 14 aquí. 14 veces 2X nos da más 28X. Y luego 14 por 5 es igual a 70, lo que nos da más 70 es igual a 830. Combinando términos similares a la izquierda, 10X más 28X es 38X, lo que nos da 38X más 70 es igual a 830. El siguiente paso es sumar o restar para aislar 38X. Y por lo tanto, restamos 70 en ambos lados. Simplificando, tenemos 38X es igual a 830 menos 70, que es igual a 760. El último paso es dividir ambos lados entre 38 para resolver X. Simplificando, 38 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez X es X. Tenemos X es igual a 760 dividido por 38, que es igual a 20. Ahora que sabemos que X es igual a 20, podemos determinar cuántas acciones de cada acción tiene Delaney. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. De nuevo, acabamos de encontrar que X es igual a 20. Entonces sabemos que Delaney tiene 20 acciones de $10. El número de acciones de $14 es igual a 2X más 5. Sustituyendo X por 20, tenemos 2 veces 20 más 5, que es igual a 40 más 5, que es igual a 45. Ahora sabemos que Delaney tiene 20 acciones de $10 y 45 acciones de $14. Antes de irnos, verifiquemos nuestra solución verificando la ecuación de valor a continuación, que es $10 por 20 acciones más $14 por 45 acciones. Es igual a 830 $. Yendo a la calculadora. Puedes ver que nuestra ecuación es verdadera, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.